Hola, buen día. Hoy nos toca hablar lo referente a lo que es inmunizaciones y como antecedente a esto hablaríamos de lo que es la inmunidad. Jenner en 1976 inicia lo que es la vaccinología, que significa el antecedente de lo que es la vacunología. Él, a través de inocular de una vaca infectada a niños y a personas, descubrió cómo podían prevenirse las enfermedades. En este caso, estuvo midiendo el sitio donde se inoculaba o se inyectaba lo que era parte del microorganismo y cómo fue creciendo este a su vez y se hacía lo que era una cicatriz. Posterior a esto, las gentes que eran vacunadas por Jenner no enfermaban, al contrario, se hacían resistentes a lo que era la enfermedad. Bueno, dentro de esta presentación, ¿qué temas hablaríamos? Deberíamos de reconocer el sistema inmune, cómo nuestro sistema inmunológico responde a infecciones y cómo cada vacuna nos protege en el contexto de cada enfermedad prevenible por vacunación. Y cómo y cuáles son las vacunas con las que se cuenta en el sistema nacional mexicano. Bien, dentro del sistema inmunológico, cuando nosotros ponemos o tomamos líquidos para suspensión, ya llámese solución salina, que es a base de sales, el agua o a base de lo que son los fluidos o complejos corporales, estamos también nutriendo de alguna forma y preparando nuestro cuerpo para no enfermarse. Otra forma también es de aplicar lo que se le llama a nosotros estabilizantes, que eso está a través de lo que son todas las sustancias que compensamos en nuestro cuerpo, llámese glucosa o albumina, que la encontramos generalmente en la yema de huevo y que fortalece nuestra sangre, lo que son los alcoholes, pero con medida, no alcohol para, ahora sí que alcoholizarse. También tenemos lo que son cuando surgen las enfermedades o las infecciones, algunos antibióticos, por mencionar lo que es la neomicina, la streptomicina, que nos protegen también como aquellos soldaditos blancos que ocurren cuando no hay una infección y ocurren para formar barreras contra los agentes infecciosos. A eso también le llamamos una inmunidad adquirida, porque es a través del medicamento o a través de los alimentos. Tenemos adyuvantes como son los hidróxidos de aluminio, lo que es el fosfato de aluminio o algunos otros que se han formado para proteger en su caso lo que es la mucosa gástrica. Cuando nos arde el estómago, cuando hay úlceras, no se produce nomás porque sino porque ya hay una amiba, una bacteria ahí que está produciendo que ese estómago se abra y de alguna forma arda o sangre o se produzcan lo que son las colitis o las úlceras. El antígeno por sí también se puede retomar a través de la aplicación de toxoides o vacunas que se le llaman en cierta forma como la vacuna del tétanos o por agentes atenuados. Tenemos vacunas que donde el microorganismo no está totalmente muerto, sino que se le inactiva en su parte virulenta, en su parte infectante y se le queda la parte que nos sirve como antígeno o como protector ante algunas enfermedades. Y también existe lo que son los agentes inactivados,
En el caso también de esto que nos aplican vacuna donde la gente ya está muerto, podemos hablar de una pertusis en lo que es la tosferina y lo que son fracciones de microorganismos que se aplican partecita del cuerpo para que éste tome y retome de ellos lo que es un mapa y cuando entran los microorganismos en sí mismo tomen de su propia medicina para que se mueran. Dentro de los toxoides, como les había mencionado, son agentes atenuados, o sea, como les diría, como que no están muertos, están inhabilitados, están medio dormidos. Podemos tenerlos ya sea virus o bacterias. Los inactivados también, ya que totalmente les quitan, como les había dicho, su capacidad de enfermar, pero sí de prevenir la enfermedad. También podemos encontrarlo en lo que es la vacuna de la polio, o en el caso de las bacterias, el toxoide tetánico, en el caso de la hepatitis, el virus de la hepatitis C, también, o en el virus de la influenza, las vacunas que nos aplican, o en el caso de la tosferina, entre otras. Dentro de las fracciones antigénicas podemos encontrar vacunas preparadas con proteínas y carbohidratos, aparte de que se les produce una parte del virus o de la bacteria, y a este se le puede proporcionar un poquito de proteína en el caso de la Sabin, que es la vacuna que nos previene de la poliomielitis. A esta se le pone una fracción de proteína dentro de lo que es la yema del huevo para producir también el efecto y que se adicione la vacuna a nuestro cuerpo, pero que no nos enfermamos de tal, al contrario, que nos estemos previniendo de esta enfermedad. Tenemos diferentes vías dentro de las vacunas y dentro de la misma inmunidad que nosotros nos podemos procurar. Puede aplicarse a nivel de piel solamente o en el músculo. Cuando nos aplican la vacuna en el brazo, en forma recta la aguja o en la nalga, que es intramuscular, o a través de gotitas, ya sea en la boquita vía oral o vía nasal, la nariz. Bien, también vamos a conocer nuestro sistema inmune, nuestra respuesta inmune a infecciones, vacunas y sus componentes. Respuesta inmune a vacunas o vacunas conjugadas. Yo les voy a pedir que en cada diapositiva les voy a dar una palabra y esa palabra ustedes la van a anotar para después como tarea van a buscar su definición. En este caso, la palabra en esta diapositiva es la palabra inmunología. ¿Sí me entendieron? La palabra es inmunología. Van a buscar su concepto y vamos a dar una palabra casi en cada diapositiva y la van a presentar como tarea el próximo fin de semana, la van a enviar. Lógicamente va a estar dentro de su glosario y lógicamente la van a hacer a mano. Es inmunología. ¿Qué significa? Ahí vemos cómo la vacuna, al entrar al organismo, va formando lo que se llama antígeno. Estos antígenos se producen para prevenir lo que son nueva generación de enfermedades. Se activan lo que son los linfocitos dentro del componente sanguíneo, que son células que guardan la memoria inmunológica. Los linfocitos entran en el torrente sanguíneo y son los que están anunciando lo que son las enfermedades y son los que nos ayudan como los soldaditos blancos a defendernos de tal. Luego, estos entran en contacto y forman lo que son los anticuerpos, los que permanecen en la sangre y se distribuye junto con los antígenos. Y vienen lo que son las células plasmáticas que se conjugan con los anticuerpos. En esta diapositiva, la palabra es anticuerpo. Anticuerpo. Como está aquí, anticuerpo. De esta vamos a investigar su definición. Bien, en su caso, como les había mencionado, las vacunas se van a dividir en vacunas atenuadas o lo que son dentro de los microorganismos vivos o vacunas inactivadas dentro de lo que son los microorganismos muertos, de lo que se forman o están compuestas.
Las atenuadas tienen mayor semejanza a una infección natural. Por ejemplo, me aplican la vacuna de la influenza y me va a dar un tipo influenza, pero en chiquito. Va a haber mayor exposición a diferentes antígenos, o sea, les ponen la vacuna, pero van a tener más antígenos alrededor de él. Hay multiplicación de la gente, va a haber mejor respuesta inmunológica, o sea, va a estar más protegido y también puede ser que va a haber un poquito de mayor riesgo en inmunodeprimidos, o sea, en personas que ya están enfermas. Hablemos de una persona que tenga VIH, ¿sí? O otras enfermedades que sean inmunosupresoras. Dentro de las vacunas inactivadas o muertas, hay menor respuesta inmune, menor número de antígenos, pero sí van a ser seguras en personas con enfermedades inmunodeprimidas. Ahí tenemos una gráfica que se las puse solamente para que vieran cómo se da la respuesta inmune primaria desde el contacto con la vacuna hasta la respuesta inmune secundaria. Cómo empieza desde que se aplica la vacuna. Algunas personas, incluso a los niños, les puede dar fiebre, que es donde tenemos la fase estacionaria o un aumento estacional. Y luego ya empieza con el segundo contacto, cuando ya está dentro del cuerpo la vacuna, está reproduciéndose, está formando muchos anticuerpos. Y ahí va a haber también un poquito de retraso, pero va a ser el tiempo. Cada vacuna tiene su tiempo para formar lo que son las defensas. Ahí tenemos otra grafiquita parecida a la anterior, pero esta nos da con circulitos, donde los verdes ya son los soldaditos que nos están, es la vacuna, perdón, que está entrando a los linfocitos, que les decía que los linfocitos son parte de nuestro componente sanguíneo. Y entran también el linfocito virgen, que todavía no está combinado con vacuna. Los azules, ya el linfocito ya está compuesto con vacuna, y estos ya, ya con la vacuna adentro van a formar los amarillos. Y los amarillos a su vez ya van a ser los anticuerpos. Primero se da la respuesta primaria en poquito, luego vemos la respuesta secundaria cuando el antígeno ya formó en todo su alrededor lo que son los antígenos, lo que son las bolitas amarillas, y en su caso ya nos puede defender de la enfermedad teniendo nosotros anticuerpos para defendernos. ¿Qué factores influyen a la respuesta a vacunas? Pues primeramente nosotros. Entre más protegidos estemos, mejor vamos a estar. Personas sanas, personas alegres, personas nutridas y personas vacunadas. ¿Qué tipo de vacuna nos estamos aplicando? No todos vamos a tener la misma respuesta ante la aplicación de la vacuna. Llámese la hepatitis, llámese la antitetánica, llámese la anti-influenza, anti-COVID. La vacuna que se pongan va a ser un poquito diferente la respuesta en las personas. Puede ser que algunas les dé fiebre, puede ser que otras no, puede ser que unas se mareen, otras no, pero va a ser un poquito diferente, no todo es igual, aunque los síntomas son similares. Dentro del huésped, ¿qué factores influyen en edad? Dicen que entre mayor edad es mayor el efecto. Presencia de anticuerpos maternos. Si el bebecito tiene todo lo que son los anticuerpos de la mamá y le aplican la vacuna, pues más protegido va a estar. Si tú te enfermaste de influenza, pues sí te va a producir ciertos anticuerpos contra la influenza, es un ejemplo, pero generalmente se ocupa la vacuna para seguir protegido. El uso de medicamentos, el que esté enfermo la persona, les digo, de alguna enfermedad inmunosupresora o algún factor genético. Yo les decía, en el caso de las trisomías, las personas que tienen síndrome de Down, pues es muy fácil de que enfermarse porque tienen un sistema más inmunodeprimido. En esta parte, la palabra va a ser inmunosupresión. Aquí la tenemos. Inmunosupresión. Va a ser la que vamos a investigar. Bueno, dentro de los factores que influyen en respuesta a vacunas, vamos a tener qué tipo de antígeno, lo que les había dicho, qué tipo de antígeno produce la vacuna. ¿De qué tipo? La cepa significa si es un virus vivo, por ejemplo el sarampión,
de que fue hecha la vacuna. Cada cepa es como cuando preparan la leche, cada leche tiene su fecha de caducidad y su fecha de salida del laboratorio y se le da un número. Así las vacunas también en el laboratorio salen con un número y a eso se le llama cepa. ¿Qué dosis infectante? Por ejemplo, dice que los ancianos deben ser vacunados con mayor dosis para virus de la influenza. Es un ejemplo. En los bebecitos se les pone menor dosis en el caso de la influenza. ¿Cuántas vacunas hemos recibido? Cuando fue el tiempo de COVID, hubo quienes recibimos hasta 5 vacunas, hubo quienes recibieron una, hubo quienes no se quisieron vacunar, pero el efecto fue diferente en cada uno de nosotros. ¿Cómo se cuidan las vacunas? Las vacunas generalmente tienen que conservarse entre 4 y 8 grados centígrados. Y nuestra población tiene que estar totalmente vacunada. Imagínense si no nos vacunáramos, ¿qué pasaría? Nos seguiríamos muriendo por enfermedades transmisibles y nos contagiaríamos unos a otros. El peligro de la vacuna no es solamente que te dé la enfermedad a ti, sino que este tipo de enfermedades contra las que nos previenen las vacunas son muy de alta peligrosidad de transmisión, por lo cual nos debemos de vacunar. Ahí tenemos cómo se protege una persona, se van formando los anticuerpos y cuánto dura la protección. Y esto le vamos a llamar una protección de la comunidad. Y cuando vacunamos a varios en una misma zona con la misma vacuna, le vamos a llamar inmunidad de rebaño. Ahí tenemos de inmunidad de rebaño un ejemplo de cómo reciben la vacuna estos. Y aquí solamente los rojos son los que no han sido vacunados, pero todos los azules están producidos. Y así, entre más vacunados están, más estamos respirando y exhalando esa vacuna, lo cual nos protegemos y protegemos un poquito a los azules, aquí en este caso los amarillos, pero los rojos están sin vacunar, pues sí debemos de vacunarnos todos. Bueno, estos cuatro, conceptos me gustaría que los anoten o que le tomen foto para irnos un poquito más rápido. Lo que es inmunogenicidad. Esto significa que es un concepto individual que evidencia la producción de anticuerpos. ¿Sí? Nosotros nos vacunamos, nosotros ya estamos inmunes, ya estamos produciendo anticuerpos. Antigenicidad o reactogenicidad. Es un concepto individual que informa sobre los efectos adversos. Por ejemplo, lo que pasa cuando te aplicas una vacuna, fiebre, dolor local, que se pone rojo el lugar, que te sientes débil, entre otros. Eficacia es el concepto poblacional que evidencia la protección producida por la vacuna frente a la enfermedad natural. ¿Qué tan buena es y eficiente nuestra vacuna? Y efectividad es un concepto que aplica a toda la población y que se obtiene cuando se aplica esta vacuna en forma masiva. En el caso, les decía, influenza, COVID, tétanos, entre otras. Bien, sigamos conociendo el sistema inmune, cómo se da la respuesta a infecciones, cuáles son las vacunas, cuál es su respuesta y cuáles nuevas vacunas han surgido. El desarrollo de nuevas vacunas nos indica que cada día la tecnología clínica y tecnología en humanos debe ser altamente eficiente y eficaz para no quedarnos en la idea de que ya estamos bien y que no nos va a pasar nada. Les decía, existen las vacunas recombinantes, como la vacuna de la hepatitis o la vacuna del virus del papiloma. Existen las vacunas conjugadas y de esto se depende también lo que son las estrategias genómicas dentro de lo que es la vacunología inversa. Por ejemplo, la vacuna contra el meningococo B. Ahí la pregunta, el meningococo B es una parte que nos produce la meningitis y básicamente es una infección que se va directamente a las meninges en los bebés. Rara vez se encuentra en los adultos, pero sí se afecta a lo que son las meninges, la pía madre, la dura madre y la pía madre en estos casos. Bueno, ¿cómo se ve la vacuna recombinante de la hepatitis B? Pues ahí se representa la primera vacuna contra el cáncer
cómo se produjo, cómo se tomó parte de este microorganismo para probar y formar lo que eran los antígenos y al final tomar lo que era la vacuna. Recuerden que las vacunas, en cuanto se producen o en cuanto se inventan, no se aplican luego. Tienen que someterse a varios ensayos hasta revisar que su eficiencia y su eficacia sea el 99.9, porque si no lo es, esta vacuna se elimina y se tienen que hacer otros nuevos ensayos. Las vacunas conjugadas, estas son compuestas básicamente por polisacáridos, o sea, moléculas grandes de lo que es sacarosa o azúcar le podríamos llamar, y de lo que son moléculas también de proteínas. ¿Estas qué van a hacer? Pues van a engañar al sistema inmune para producir anticuerpos. Esto se aplica especialmente en niños de más de 2 años. ¿Y esto qué éxitos hemos tenido? Pues lo que es la vacuna contra la influenza, lo que es la vacuna contra el neumococo y la vacuna contra el meningococo. Ahí tenemos un esquema de cómo se da la respuesta inmune a las vacunas. Tenemos el antígeno, donde se conjugó ya con las proteínas. Este entra a partir de lo que son las inmunoglobulinas, las IgM y las IgG. Dentro de las inmunoglobulinas M, su efecto va a ser de 7 a 10 días. Y dentro de las inmunoglobulinas G va a ser menor a 15 días. Posterior a ello se da la respuesta al linfocito T, que los linfocitos les había dicho están dentro del componente sanguíneo, y el linfocito T está dentro de lo que es el timo, y ahí va a ser parte importante para producir lo que es la defensa en las enfermedades en el organismo. Y ahí se conjuga con los carbohidratos, lo que les había dicho de las sacarosas, formando también de esta parte las inmunoglobulinas M, que va a ser de 7 a 10 días. En los niños va a ser de 2 años sin respuesta. Bueno, no olviden que nuestro sistema inmunológico es muy complejo y la presentación corresponde a simplificarlo siempre. El uso de las vacunas sigue cambiando, la epidemiología de las enfermedades infecciosas y el conocimiento científico ha contribuido a comprender mejor la vacunología o vacinología. Debe de estimular el desarrollo, bajar costos para tener acceso universal. Acuérdense que no todas las vacunas son iguales y siempre debe de haber explosión de nuevos conocimientos y nuevas investigaciones en esta área. Ustedes tienen la obligación de aplicarse la vacuna, la que corresponda a su edad. En esta situación, siempre es conveniente la aplicación de las vacunas antigripales al niño y su familia y a cuidadores si es menor de 6 meses de vida y la antineumocóxica. Y hay que evaluar lo que es la administración de las vacunas como el palivizumab, pero en este caso lo que son vacunas antivirales. Ahí tenemos cómo fue la historia o la evolución del esquema básico de vacunación. En 1991 se introduce al mercado la vacuna antisarampión con un refuerzo a los 6 años. En 1998 entra la vacuna triple viral o llamada SRP, que constituida era parotiditis, rubiola y lo que era tétanos difteria, con un refuerzo a los 12 años. En el 99 surge la vacuna hepatitis B, la hemófilos influenza B, la hepatitis B, la HIV hepatitis B, la triple, que es la difteria, tosferina y tétanos, que también se aplica a menores de 5 años. En el 2000 se incluye al esquema la SR, que es la vacuna doble viral, y esta se incluye a lo que es la cartilla para adolescentes, lo que es sarampión y rubiola. En 2004 se incluye la vacuna de la influenza, que esta se aplica a todas las poblaciones. Generalmente se empieza a aplicar a finales de octubre, inicios de noviembre y durante todo el final del año, inicios de enero, se aplica a toda la población. 2006. Se aplica la neumocóxica conjugada a menores de 5 años y adultos mayores
y lo que es la vacuna contra el rotavirus. En el 2007 surge la hepatitis B, que es la vacuna al nacimiento, la VIP, que es la sarampión, es antipolio, y la DPT-A, difteria, tosferina y tétanos, y se incluye una que se le denomina vacuna hexavalente, porque protege contra todas las anteriores, contra el virus de la hepatitis, contra el virus de lo que es la Sabin, entra una triple viral, difteria, tosferina y tétanos. 2008. Se incluye en todas las áreas prioritarias y a lo que es adolescentes, lo que es la vacuna del virus del papiloma humano, que nos defiende contra lo que son los condilomas y contra lo que es el cáncer cervicuterino en la mujer. 2012. Se anexa al calendario de vacunación ya nuevamente y por obligatoriedad nacional, de acuerdo al artículo 4 constitucional, la vacuna neumocóxica conjugada, que es la 13, así se le llama, y la RB5. Y ahora sí es obligatorio a partir de los 9 años nuevamente la vacuna del virus del papiloma humano. Este es nuestro esquema nacional de vacunación, que ya ahorita la cartilla ya cambió, pero aún así seguimos aplicando las 14 vacunas, que es la BCG contra la tuberculosis, la hepatitis, la pentavalente difteria tosferina celular, tétanos, hemófilos influenza B y antipolio inactivada, lo que es la rotavirus, antineumocóxica conjugada que nos previene contra el neumococo, SRP que nos previene sarampión, rubiola y parotiditis, la DPT que nos previene difteria, tosferina y tétanos, la influenza, la antipoliomielítica que nos previene contra Sabin y oral, contra la polio, la virus del papiloma humano, la SR que nos previene de sarampión y rubiola, antineumocóxica en el adulto mayor sobremanera que previene lo que es el neumococo, la TD que nos previene del tétanos y difteria y la TDPA acelular. Bueno, pues el programa de vacunación en salud pública en México ha tenido grandes y importantes avances que si no hubieran existido nosotros seguiríamos enfermándonos. Tenemos un esquema de vacunación grandioso que tenemos que aprovecharlo y tenemos que saber que por ello seguimos sanos. Ahí tenemos, ya les había mencionado, el tipo de vacunas que existen. Ya les había hablado de las bacterianas, que son las vacunas celulares completas, los toxoides, los polisacáridos y los acelulares. Dentro de las vivas atenuadas tenemos la BCG, que nos previene de la tuberculosis meningia en los niños, la antitifoidea oral también en los niños, las inactivas, que nos previene de lo que es la antipertusis, lo que es la tosferina, de células enteras, anticolérica parenteral y anticolérica oral. Parenteral significa que es inyectada, oral es tomada. Los toxoides nos previenen contra lo que es el tétanos y contra lo que es la difteria. Los polisacáridos, que son purificados, y nos previene contra la neumonía y puede ser de 23 tipos de vacunas, de microorganismos. Y también entran los conjugados de una proteína acarreadora, que es la Hemophilus, antiinfluenza tipo B y antimeningóxica. Los acelulares, que ahí también vemos la antitetánica. Virales. Dentro de las virales vamos a encontrar las vivas atenuadas, que les digo que no están totalmente muertos los virus, pero que sí están un poquito pues inhabilitados. Y en esto vamos a encontrar las unitarias de unas células solamente. Y está antisarampión, antirroviola, antipoliomielitis, antiparetoiditis, antivaricela y antifiebre amarilla. En las subunitarias vamos a encontrar antiinfluenza, virus fraccionado, antígeno de superficie. Y en las inactivas unitarias encontramos influenza antipoliomielítica, parenteral, tipo SAL, anti-VPH, antirrábica, antihepatitis, antiencefalitis, y estas dentro de lo que es Centro y Europa Oriental. Bien,
Pues ahí, como ya les había mencionado, cómo se ha dado la historia a través del tiempo y qué tipo de, de estos componentes generales de las vacunas, desde el 1 hasta el 7, tenemos antígenos, cómo ha seguido lo que es el conservador de la vacuna, qué tipo de antibióticos contienen algunas vacunas también, en el caso de las bacterianas que contienen la neumicina o lo también las estabilizantes. Tenemos dentro los adyuvantes, que son sustancias incorporadas a la fórmula de las vacunas, las cuales estas incrementan o potencializan en forma específica la respuesta inmune mediante activación de células presentadoras de antígenos, induciendo la producción de citocinas o factores de complemento de hidróxido de aluminio, fosfato de aluminio y fosfato de calcio. Y la que son las inactivantes, que son sustancias que eliminan la capacidad reproductiva o tóxica de agentes sin afectar su capacidad inmunógena o especificidad serológica. Bien, aquí la palabra, ¿cuál va a ser la palabra que vamos a buscar? La palabra que vamos a buscar y que vamos a poner en nuestro glosario va a ser antibióticos. Esta la vamos a poner en nuestro glosario, la vamos a investigar y lo vamos a unir a nuestra tarea. La palabra antibióticos. Bien, ¿qué es vacunación segura, muchachos? Pues básicamente es el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo desde la elaboración del biológico hasta el desecho final y la vigilancia de lo que pasa si una vacuna no te favorece, si una vacuna te está produciendo un poquito de lo que se llamaría exavi. Los exavi son eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización. Nosotros en Secretaría de Salud no solamente nos corresponde aplicar la vacuna, también nos corresponde ver que sean vacunas bien conservadas, que sean vacunas que sean bien aplicadas y que tengamos personal especializado en aplicar estas vacunas, que maneje bien estas vacunas y también nuestro compromiso es vigilar que no haya eventos, lo que son eventos colaterales o eventos que pasen después de la vacuna. Una vacunación segura pues se basa básicamente en lo que es la inyección, una inyección segura, la cual es aquella que no perjudica al que se está vacunando y no nos está exponiendo a nosotros como vacunadores. Nosotros debemos de almacenar las vacunas en zonas muy especiales. Antes de aplicar la vacuna tenemos que lavarnos las manos. Y esta vacuna, como les había dicho, se debe de conservar de 4 a 8 grados centígrados. Tenemos que estar verificando la fecha de vencimiento. Una vacuna no va a caducar porque tiene la fecha de caducidad ahí. Va a caducar si tiene más de 2 meses de haberse recibido y esos 2 meses estuvo manipulando. Ahí tenemos cómo almacenamos las jeringas. Deben de estar bien almacenadas, bien limpias. No debemos de almacenarlo en el suelo porque producimos daño a las personas. ¿Sí? Debemos de poner las agujas en un lugar seguro para que no se piquen otras personas con agujas contaminadas. Nosotros debemos de verificar antes de aplicar una vacuna que sea el paciente correcto. Debemos de explicarle de qué se trata. Toda persona que va a vacunarse debe presentar su cartilla nacional de vacunación o de salud. Tenemos que ver qué esquema tiene de vacunación, qué vacuna le corresponde de acuerdo a la edad y qué tiempo tiene que se aplicó la última. Si esta persona se aplicó hace 8 días una vacuna, ahorita no le podemos aplicar otra. Tenemos que esperar un mínimo 6 semanas para aplicar otra vacuna. Tenemos que revisar que el equipo que utilizamos sea el adecuado para esta vacuna. Revisar la fecha de caducidad. Revisar los sitios, que sea el sitio correcto. Si es una vacuna intramuscular, debe ser intramuscular. La dosis,
No debemos de verificar bien la dosis que se aplica porque puede ser que nos equivocamos y en vez de ponerle una dosis a esa persona le pongamos hasta 10 dosis y estamos afectando severamente a nuestro pacientito. Yo les invito a que investiguen en esta parte qué significa esto, exantema, tumefacción. Esas dos palabras, exantema y tumefacción. Aquí están, ¿sí? Aunque ya los tengo ahí, incluso desde ahorita pueden copiar este concepto completo y ponerlo en el glosario, que es, el exantema es una tumefacción o aumento de volumen que puede producir eritema, o sea, el color rojo, edema que se puede hinchar, o puede dar un absceso, producirse una bola, una pústula. Una pústula es una bola de pus, ¿sí? Se puede hacer celulitis en el lugar de la aplicación de la vacuna. Puede doler mucho, se trata de forma ambulatoria. Entonces tenemos que revisar que esta vacuna no produzca más daños como son los sistémicos, que no pongan en peligro la vida como fiebre mayor de 38 grados o febrícula de 37.5 a 38 o mialgias o artralgias, o sea, dolor de músculos o de articulaciones. O en su caso, que esta vacuna no produzca problemas graves como el caso de un paciente en el momento que se presentan, va a ser necesaria la hospitalización y prolongar la estancia hospitalaria, o que produzcan invalidez en la persona o incluso hasta la muerte. Aquí tenemos algunas reacciones graves, tipos de reacciones que se pueden producir por las vacunas. Las leves, pues nada más es enrojecimiento, inflamación, hinchazón. En el caso de local grave, también puede haber inflamación de la zona. Inyección, puede haber edema que sobrepasa la articulación más próxima, mucho dolor, rubor o calor. En reacciones neurológicas puede haber parálisis aguda, poliomielitis paralítica, aparición brusca de parálisis flácida. En el caso de neurológicas puede haber una encefalopatía, aparición brusca hasta los 15 o 30 días después de la vacuna. La encefalitis son los mismos síntomas, pero además con presencia de signos de inflamación cerebral y en muchos casos lo que es la pleocitosis o aislamiento viral en líquido cefalorraquídeo. Pues en sí, una vacuna, después de su aplicación, se debe de estudiar que no haya alguna reacción, desde lo que son las reacciones graves hasta lo que es la muerte, ¿sí? Entonces, pues sí tenemos que estar muy al pendiente de este tipo de situaciones. Ahí tenemos que no debemos de contaminar nuestra vacuna. Nuestra vacuna debe estar bien conservada, como lo había mencionado. No debe de congelarse esta vacuna. Tenemos que hacer la prueba de agitación para ver que no esté congelada, porque si aplicamos en forma de cristales de hielo al cuerpo del organismo va a ser más difícil su absorción. No va a pasar mucho problema, pero sí va a ser muy difícil y va a ser más doloroso. En este tenemos que evitar los errores de operación ante la aplicación de vacunas, en lo que es la preparación, los diluyentes, tenemos que ver la dosis adecuada, la administración adecuada. También hay que ver las prácticas no seguras, el manejo, como les había mencionado, de jeringas y agujas. También hay que verificar el empaque que garantice que nuestra vacuna esté estéril, que no esté contaminada, y hay que restituir o reconstituir con diluyentes no equivocados. Bueno, y ahí vemos cómo algunas vacunas, en el caso de la BCG, en la mayoría de ustedes produjo una cicatriz y que eso significa que ustedes ya quedaron protegidos. Les invito a que revisen su brazo, donde tiene la cicatriz de la vacuna de la BCG. Quien no la tenga, pues hay que ver por qué no la tiene, ¿verdad? Que a lo mejor ni se la aplicaron. Y pues
También les invito a que revisen que sus hermanitos, sus sobrinitos, ustedes mismos, su familia esté vacunada y que sigan aplicándose las vacunas. Estamos por terminar lo que es la semana de la Jornada Nacional de Salud Pública, pero aún contamos con muchas vacunas y recuerden, todos los días son días de vacunación. Y tenemos que seguir trabajando en esto para evitar que nuestra gente se enferme. Básicamente ahorita estamos en etapa muy importante para que se apliquen, ya empiecen a aplicarse vacuna antiinfluenza, los más jóvenes, virus del papiloma, lo que son los más grandes, antineumocóxica, lo que somos todos, antitetánica. Ahí les dije, la del virus del papiloma va de los adolescentes de 5º grado de primaria a 11 años de edad, no inscritos en el Sistema Nacional Educativo y también en los inscritos. La segunda acción, pues seguir revisando todas las cartillas, entregando cartillas nacionales de salud a todo mundo y que todos los tengan. Otorgar protección contra tétano neonatal también embarazadas, porque con ellas protegemos también a sus hijos. Ahí vemos un esquema del éxito que hemos tenido. Son varios compañeros de trabajo en diferentes etapas y semanas de vacunación, lo cual, sigo insistiendo, inviten a sus familiares a vacunarse, no como un tema más de clase, sino como un tema de importancia de protección hacia lo que es la salud. ¿Sí? Aquí tenemos nuevamente nuestra cartilla. Les decía, por eso yo les pedí su cartilla nacional de salud para que revisaran qué vacuna tienen. La tarea va a ser, y ojalá que lo aceptaran la mayoría, ir a un centro de salud y que le revisen su esquema de vacunación y si es necesario que les apliquen la vacuna que les corresponda. Muchas gracias, muchachos. Tenemos que seguir aprendiendo de esto. Lean este tema, es muy interesante y muy importante, porque aunque ustedes no apliquen la vacuna, a ustedes también les cuestiona la población sobre cómo se hace y qué se hace en fases intensivas y en fases permanentes de salud. Muchísimas gracias.